Ya, chicos, entonces vamos a comenzar nuestra clase número 14 que corresponde también a la misma guía 14. Ya vamos a trabajar hoy día hablando sobre las monarquías absolutas y monarquías parlamentarias, pero vamos a darle un gran énfasis a la monarquía absoluta, ¿ya? Para que vayan tomando apuntes y para que lo escriban ahí en sus cuadernos. Bien, el objetivo que vamos a trabajar en esta clase va a ser conocer y explicar, ojalá con sus propias palabras al finalizar la clase, los factores que permitieron el surgimiento de los estados monárquicos. Ya en la época moderna, recuerden que ya no estamos trabajando la Edad Media, sino que estamos trabajando la época moderna. Y vamos a considerar la figura del rey, ya también vamos a trabajar algo que se llama absolutismo, y vamos a ver cómo todo esto también influye ya en la población o en los súbditos que tiene el rey. Ya, como les digo, yo me voy a enfocar netamente, vamos a mencionar lo que es la monarquía parlamentaria, pero quiero que nos enfoquemos en lo que es la monarquía absoluta. Y para poder ver esto, ya aquí yo tengo dos, no palabras, sino de que en realidad son frases que ayudan un poquito a explicar lo que yo comentaba al principio. La primera es, y esto aparece en el libro de ustedes, creo que en la guía les coloqué las páginas, no lo recuerdo porque en este momento no tengo el libro a mano, lo tengo en el computador, pero en la guía aparece la página que tenemos que trabajar. Si alguien me la puede decir, se lo agradecería. Trabajemos en el texto de historia, página 16 y 17. Perfecto, chiquillos, ya. Esas son las páginas que ustedes tienen que tener abiertas, ¿ya? Y en esas páginas aparece la definición de estas dos columnas de colores que tengo acá, ¿ya? Para que no es necesario que las escriban en su cuaderno porque está en su texto. La primera es cuando yo hablo de absolutismo o también llamada monarquía absoluta. O sea, yo puedo decirlo de las dos formas. Yo puedo decirles, chicos, vamos a hablar del absolutismo, o también les puedo decir monarquía absoluta y es lo mismo. Ya esto lo voy a explicar, lo voy a leer y lo voy a explicar. Esto se basa en un sistema de gobierno en que la soberanía recae en un monarca, en un rey, ¿ya? Y que va a tener un poder ilimitado, o sea, va a tener el poder absolutamente de todo, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Además, todo su poder es de carácter hereditario. Esto quiere decir de que se pasa de generación en generación y además es vitalicio, o sea, él va a ser rey hasta el día de su muerte. Ya este tipo de gobierno ya le va a permitir dictar y promulgar leyes y también le va a permitir tener ciertas atribuciones en el poder eclesiástico que lo vamos a ver más adelante. Ya, eso es una monarquía absoluta. Ya aquí lo importante es que la figura del rey no es todo. Y por otro lado, tenemos las monarquías parlamentarias, que si bien también tienen, ¿cierto?, como soberano un rey, ellos están bajo el control de una asamblea legislativa o también llamado parlamento. Por eso se llama parlamentaria. O sea, aquí la figura del rey no es, o sea, no es que no sea importante, sino de que él está bajo los ojos, digamos, ¿cierto?, de un parlamento que lo va a supervisar. Por ejemplo, tenemos acá Inglaterra, ya que está conformada por la Cámara de Lores, ¿cierto?, y la de los comunes, que son los que trabajan en sí con la realeza o con el monarca. Hasta ahí, estas son dos definiciones de entrada. ¿Queda claro, no? Ya, monarquía absoluta, la palabra lo dice, absoluto, o sea, el rey manda todo. Aquí no hay otra persona, el rey es el central. Y en la monarquía parlamentaria tenemos un rey, pero ellos se tienen que regir, ¿cierto?, bajo la mira del parlamento. Ya son como los supervisores del rey. Eso de todas formas, vuelvo a insistir, aparece en su libro de historia. Ya, y aquí vamos a entrar de lleno un poquitito. Voy a minimizar mi pantalla para poder ver bien esto. Aquí hay algo que se llama monarquía absoluta versus la monarquía parlamentaria. Entonces, una vez que termina la Edad Media, recordemos que está la Edad Media y ahora nosotros estamos en la Edad Moderna. Esto estamos trabajando, la Edad Moderna, la Edad Media ya se terminó. Ya muchos elementos cambiaron, pero otros se mantuvieron.
Ya respecto al tipo de gobierno, se mantiene un régimen monárquico. Esto quiere decir que el rey es el que manda, ya, pero también aquí hay variaciones, como lo dice acá el escrito. ¿Qué variaciones van a haber? Por ejemplo, en la monarquía absoluta, como dije yo, el rey reúne todos los poderes, él manda absolutamente todo, mientras que la monarquía parlamentaria, ¿cierto? Va a haber una figura del rey, pero ya el parlamento lo va a ir vigilando, él va a ir regulando de que el rey se porte bien, ¿ya? Eso para mí es importante que quede claro. ¿Hay alguien que no entiende la diferencia entre una y la otra? ¿Se entiende? Levanten el dedito los que sí entienden. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Ya. Súper. Ya. Avanzamos entonces. Ya. Este mapa conceptual, chiquillos, que tenemos acá, si ustedes gustan, le pueden sacar un pantallazo para que lo escriban bien bonito, con colores en su cuaderno, porque habla de todo lo que es la monarquía absoluta y lo tiene, está como súper sintetizado. Por aquí tenemos 4 puntos bien importantes. Por un lado, tenemos algo que es la justificación religiosa, ¿ya? Y yo lo voy a ir mirando, pero se los voy a ir explicando. A ver, la monarquía absoluta, como dije yo, el poder, ¿cierto?, lo concentra el rey. El rey es el que manda absolutamente todo, pero aquí hay algo ya que llama mucho de la atención. Resulta de que la monarquía absoluta se dice de que el poder del rey proviene de Dios, ya como que Dios le entregó todo el poder, ya por lo tanto, como Dios le entregó el poder al rey, ya es un poder de carácter divino, el rey al único que le cuenta o le rinde cuentas, bien digo, es a Dios, ya, o sea, si se porta mal el rey no tiene por qué ir a rendirle cuentas al pueblo, ya que sería como lo lógico, sino de que él dice, no, mi poder es de carácter divino, Dios me dio el poder, por lo tanto, si Él me lo dio, yo al único que le voy a rendir cuentas es a Él. Por eso la monarquía absoluta tiene una justificación religiosa. ¿Ya? Sí, lo sabemos. ¿Ya? Por otro lado, tenemos también, ¿cierto?, una justificación intelectual, ya que hay algunos autores, bien digo, como Maquiavelo, como Hobbes, como Bossuet, ya explican un poquitito, ¿cierto?, de dónde proviene el poder, ¿cierto?, de estos monarcas absolutistas. Ya, en el caso, por ejemplo, de Maquiavelo, él habla sobre un nuevo papel del Estado y de los deberes que debería tener el rey. Ya, ellos más que nada hablan sobre la justificación intelectual. Ya, por otro punto, ya tenemos también, me voy a ir como la parte celestita, lo voy a explicar un poco acá. También se dice de que el rey tiene poderes, ¿cierto?, ilimitado en la parte ejecutiva. O sea, ejecutivo quiere decir de que él manda. Él manda absolutamente todo y no deja que nadie más intervenga en los asuntos de Estado. ¿Ya? Eso es ejecutivo. Luego, cuando habla, por ejemplo, del poder judicial, no, perdón, legislativo, quiere decir de que él hace las reglas, él hace las leyes, ¿ya? Y las tiene que hacer cumplir en base al poder judicial, ¿ya? Entonces, este monarca manda absolutamente todo, o sea, él manda, él hace las leyes y además las hace cumplir. Ya él es, como les decía yo, concentra todos los poderes, absolutamente todo, religioso, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Ya? Ahora, otro punto importante acá sobre la monarquía absoluta es que también tiene una muy buena relación con la Iglesia Católica y esto se justifica porque como él dice que su poder proviene de Dios, ¿cierto? La Iglesia tiene una relación estrecha obviamente con este ser supremo, ¿ya? Más que eso ahí, no sé si alguien tiene alguna duda, ¿ya? Es importante eso sí, súper importante acá mencionar de que el rey es el centro de todo, ¿ya? Él manda absolutamente todo y no deja que nadie más mande, ¿ya? Concentra todos los poderes, ¿ya? Y por ahí para que lo puedan apuntar, digamos, su poder, entonces dije, es de origen divino, es hereditario, eso quiere decir de que el reino pasa de generación en generación, o sea, de hijo en hijo,
¿ya? Y es vitalicio. Vitalicio quiere decir de que es rey hasta el día de su muerte, ¿ya? Siempre va a tener el poder, hasta su último suspiro, ¿ya? Y bueno, importante, vuelvo a mencionar de que todo lo que él haga o no haga, al único que le rinde cuentas es a Dios, ¿ya? Entonces, esto que aparece acá, ¿ya? Esto también tal vez es importante que ustedes lo puedan escribir, también resume un poquitito lo que yo decía. Ya tenemos un monarca, ¿cierto? Que es un monarca absoluto, o también llamado monarquía absoluta. Bajo él, ¿cierto? Tenemos al pueblo, que le vamos a llamar los súbditos. Ya su poder es de origen, o sea, un poder ilimitado, hereditario y vitalicio. Ilimitado, lo voy a explicar, aunque me imagino que todos lo deben saber, pero es que no tiene fin, o sea, él manda todo, ¿ya? Y no tiene un límite. Promulga, dicta las leyes, ¿cierto? Establece los impuestos, nombra y destituye funcionarios, ¿cierto? Dirige el ejército y ve la diplomacia con otros reinos, o sea, las relaciones como comerciales y sociales, ¿ya? Y solo él puede convocar a una asamblea, o sea, nadie en el reino se atrevería a convocar, por ejemplo, una reunión porque no está permitido, ya que el monarca es el que manda absolutamente todo, ¿ya? Entonces, acá se vuelve a insistir en que el poder absoluto se basó en la teoría del derecho divino, eso quería decir de que Dios le dio el poder, ¿cierto? Por lo tanto, posee soberanía en todo. Y a quien le entrega las cuentas, ¿cierto? Es al mismísimo Dios, a nadie más, ¿ya? Ya, esto de acá también es como el resumen. Voy a achicar aquí un poquitito. Recuerden ir tomando apuntes, ¿ya? Entonces, el derecho divino es, tiene que ver, ¿cierto?, con las leyes de Dios, ya en ella se le otorgaba al rey todo el poder acá en la tierra, por lo tanto, insisto nuevamente, el rey le rinde cuentas a Dios, a nadie más, ¿ya? La iglesia tenía buenas relaciones con los reyes, ya que era la intermediaria entre Dios y el rey, ¿ya? La monarquía absoluta, ¿cierto? Tenemos algunos ejemplos como España, Francia, Portugal, Prusia, Inglaterra. Ya yo quiero mencionar dos que tengo apuntados por acá, que en este caso como las más representativas, como las más importantes, en primer lugar tenemos la monarquía absoluta de España con Felipe II, y tenemos también la de Francia con la de Luis XIV, ya que se le llamaba en Francia, que se le llamaba el Rey Sol, ¿ya? Se le llamaba el Rey Sol porque él decía que en realidad si todos los astros, porque ya estábamos en otras teorías en cuanto a los planetas, entonces decía de que si todos los astros giraban alrededor del Sol, todos lo admiraban, acá en la Tierra él era el astro, él era el Sol, y que todos tenían que girar en torno a él. Entonces por eso fue apodado, ¿cierto?, el Rey Sol. Ya, otra cosa importante también es que él, a lo mejor ustedes lo han escuchado, pero él mandó a, no a construir, sino que a remodelar un palacio que se llama el Palacio de Versalles, ya que yo creo que es como, a lo mejor lo han escuchado alguna vez. Ya, entonces, este Palacio de Versalles es la imagen viviente, digamos, de hoy en día, porque hoy es un museo, de lo que fue la monarquía absoluta, de lo ostentoso que vivían. O sea, mientras el pueblo se moría de hambre, ya porque literalmente fue así, ya en este caso el rey, que era Luis XIV, se llenaba la mesa de grandes manjares, de ricas comidas, ¿ya? Y con bailes, con vestimentas caras, decían de que su ropa estaba tejida y bordada con hilos de oro, ¿ya? Y mientras él se daba la vida, pero la gran vida, su pueblo estaba muerto de hambre, ¿ya? Y además que en plena crisis también económica, él se manda, ¿cierto?, a decorar nuevamente, a hacer grandes jardines en el Palacio de Versalles, ¿ya? Hoy es un museo, ¿ya? Pero fue la casa real, ¿ya?, de muchos monarcas, y dentro de ellos tenemos, ¿cierto?, a Luis XIV, apodado el Rey Sol, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Sigo entonces por acá, ¿ya?
Bueno, lo que yo también les decía en relación también a Luis XIV, no solamente fue apodado el Rey Sol, sino que además él decía de que el Estado soy yo. Ya recuerden que él es un monarca absoluto, y en relación a esto, cuando él dijo, oye, falto, el Estado soy yo, ¿hay alguien de ustedes que se puede imaginar por qué habrá dicho esto? ¿Por qué habrá dicho que el Estado soy yo? ¿Quién se atreve? Aquí no importa que se equivoquen, chiquillos, porque igual de los errores podemos aprender. ¿A quién se le ocurre por qué él habrá dicho eso? Porque él administra todo. Ya, porque él administra todo muy bien. ¿A quién se le ocurre otra cosa? Porque él tiene el poder de todo. Ya, excelente. Ya, porque tenía el poder de todo. El Estado soy yo, ¿cierto? Si en el Estado vamos a tener, ¿cierto?, un ámbito religioso, un ámbito de la justicia, de liderazgo, de economía, ¿cierto? Él decía de que él concentraba todos esos poderes, y como él tenía todos sus poderes, ¿quién más iba a ser el Estado? Era él. Una pregunta, chiquillos, aquí nosotros, acá en Chile, nosotros estamos bajo un gobierno de absolutismo. Nosotros tenemos un gobierno absolutista. ¿Qué creen ustedes? ¿El presidente es el que manda todo aquí en Chile? No. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué creen que no hay Díganme. Porque hay política, digamos, podría decirse, detrás de él. Hay personas detrás de él. Perfecto. Que también pueden, digamos, tienen no el mismo poder, pero algo similar. Ya, muy bien encaminado, bien, Trini. Oye, una consulta. Por ejemplo, súper bien lo que dice la Trini. Eso, política que dice la Trini, eso se llama democracia, ¿ya? Nosotros tenemos un sistema de gobierno democrático. Eso quiere decir de que cada cierto periodo de tiempo, cada 4 años, ¿cierto? Vamos a hablar precisamente del presidente. Nosotros tenemos el derecho de elegir a nuestros representantes, ¿cierto? De elegir al presidente que tenga la forma o la propuesta de gobierno que a nosotros más nos identifique. Y nosotros tenemos el derecho, como adultos, ustedes todavía no, cuando cumplen 18 años pueden votar, ¿cierto? Podemos elegir a la persona que queremos que nos gobierne. Ya, los poderes aquí en Chile no son absolutistas, ya son democráticos, porque nosotros tenemos un poder legislativo, ejecutivo y judicial que están los tres por separados, ¿ya? No son los tres del presidente. Por ejemplo, en el poder ejecutivo sí, pues está el presidente, que es el que manda, el que dirige el gobierno o al país. En el poder legislativo tendríamos a los senadores y a los diputados, que son los encargados de hacer nuestras leyes. Y por el poder judicial tendríamos a Carabineros, la PDI, ¿cierto? Los tribunales de justicia, que son los que hacen cumplir en este caso, lo que los legisladores hicieron, nuestras leyes. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros no tenemos un estilo de gobierno absolutista o de monarquía absoluta. De partida no tenemos reyes, ¿ya? Y en segundo lugar, nosotros sí podemos elegir a nuestros representantes. En cambio, ¿cierto? En Francia, en Prusia, Inglaterra, ellos no. Era de carácter hereditario, o sea, no podíamos elegir al rey. Se moría el rey y automáticamente su hijo, ¿cierto?, pasaba al reinado. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Levanten el dedito los que sí entienden. Estoy tratando de ser lo más clarita posible con esta materia. ¿Ya? Súper bien. Gracias, tía Cami. Ya, continuamos, chiquillos. Entonces, pregunta de prueba. ¿Ya? Porque a todo esto les voy a fijar una prueba ahora. Así que, ojo, cuando yo les diga pregunta de prueba, anótela. En la pregunta de prueba yo puedo poner algo así. ¿Qué quiere decir el Estado soy yo? Entonces, muy importante que lo anoten en su cuaderno. ¿Qué significa el Estado soy yo? ¿Ya? La Trini lo dijo. Significa que el rey concentra todos los poderes. ¿Ya? Todos los poderes. ¿Cuáles poderes? El ejecutivo, el legislativo, el judicial y el religioso. Los 4 poderes. ¿Ya? Entonces,
eso también anótenlo. Anoten las 4 cosas que yo les dije. ¿Ya? Ojo con eso. Ya. En el texto de ustedes, voy a sacar acá la plumita. Ya. En el texto de historia de la página 26-27 me dijeron, porque aquí no puedo ver la página, ya aparece, ¿cierto? Información que tiene gran relevancia en cuanto a la monarquía absoluta y parlamentaria, ¿ya? En primer lugar, vamos a ver, ¿cierto?, la duración de esto, que es muy importante que ustedes la puedan subrayar, que se dio entre el siglo XV y el siglo XVI, ¿cierto? Vamos a ver también que habían monarquías transitorias que eran absolutistas, y cuando yo hablo de absolutismo es lo mismo que decir monarquía absoluta, ¿ya? Yo hablo de absolutismo, ya, monarquía absoluta. Si yo hablo por acá, por este otro lado. Chicos, apaguen sus micrófonos, que hace interferencia. Sí, eso, justamente iba a decir eso. Gracias, tía Cami, porque no puedo seguir hablando si tienen los micrófonos abiertos. Ya, por otro lado, si hablo de monarquías parlamentarias, ya, y por ahí también lo pueden apuntar, ya, eso quiere decir, por acá está, monarquías parlamentarias, eso quiere decir de que nosotros tenemos una figura del rey, hay un rey que dirige, pero que está bajo la supervisión, voy a decir bien fácil, bajo la supervisión, ¿cierto?, de un parlamento, que está mirando qué es lo que hace el rey para que no se equivoque. Y un ejemplo de una monarquía parlamentaria, y eso es pregunta de prueba, ojo, pregunta de prueba. Un ejemplo de monarquía parlamentaria es Inglaterra. ¿Ya? Anoten por ahí. Un ejemplo de monarquía parlamentaria es Inglaterra. Y otro ejemplo, ¿ya?, en el caso de acá, me devuelvo con el absolutismo. Y otro ejemplo de monarquías absolutas o de absolutismo sería España y sería Francia. En España con Felipe II y en Francia con Luis XIV, que era el Rey Sol. También podría ser otra pregunta, tía Camila, así como pregunta de prueba. ¿Por qué a Luis XIV le decían el Rey Sol? ¿Ya? ¿Por qué le decían? A ver, yo lo dije, ¿quién se acuerda? ¿Por qué a este rey, que es Luis XIV, le dicen el Rey Sol? Parece que, espérame, Trini, espérate, alto, Trini. Es que parece que la pura Trini está en clase, es la única. Trini, Lo mismo iba a decir, es la única que opina. Sí, la Trini, la única que está así, y está atenta. Poniendo mucha atención. Sí, y no es difícil, chiquillo, yo estoy pasando esta materia, pero sumamente sencilla, tía Camila, no sé si te dais cuenta. Muy sencilla Sí. la materia. Entonces, fácil, chiquillo, porque miren, piensen en los astros del universo. ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el más importante? Si yo miro al cielo, ¿cuál es el astro más importante? Aparte de la Trini, no es que Trini, ya, no es que no quiera que la Trini participe, no es eso. Estoy feliz con la Trini, pero quiero que el resto también ayude. No, Lasco, a ti que te veo como de lado, porque no te veo de frente, ¿cuál será el astro más importante? ¿El rey? No estás atento, no, Lasco. ¿Estás en clase o estás haciendo otra cosa? ¿En clase, profesora? Ya, y entonces, ¿qué pasa? No sé. Es que siento que no está poniendo atención. Y parece que veo en tu pantalla que no está en la diapositiva. Sí, es que no veo bien. Ya, chiquillos, voy a volver a explicar. Ya, voy a volver a explicar. Y ojo, esto es pregunta de prueba. Esto no sale en ningún lado de lo que yo puse acá. Lo voy a decir yo. Ya, a Luis XIV le apodaban el Rey Sol porque él decía que si el centro del universo de todo era el Sol y todos los planetas giraban en torno a él, quiere decir de que el Sol era el más importante, ¿ya? Por lo tanto, todos tenían que girar en torno al Sol, todos los planetas. Pero aquí en la Tierra, él decía de que el más importante era él, que él era el Sol.
y que todos los demás, todos los súbditos tenían que ir en función de él, o sea, todos tenían que estar como pendientes de él, todos lo tenían que admirar. Por eso le decían el rey sol, ya, por la importancia que se le daba por los astros. Anoten eso, ya, anótenlo. Bien, acá en la actividad, en la guía, esto yo no se los voy a ayudar a hacer, ustedes lo van a hacer solos, ya, porque suficiente ayuda ya. En el libro de ustedes, en la parte de abajo, aquí donde estoy haciendo la flecha, aparece la pregunta 1 y la pregunta 2. La pregunta 3, no. Estas dos preguntas, la 1 y la 2, usted en la guía la va a tener que desarrollar. Le va a poner desarrollo de la página tanto, 25 parece que era, o 26, ¿ya? Entonces le pone pregunta 1, no es necesario escribir la pregunta, solamente tiene que escribir la respuesta. La pregunta es, ¿qué semejanzas y diferencias caracterizaron a las monarquías absolutas y parlamentarias? Súper fácil. ¿Qué tenía una y qué tenía la otra? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué tenía? A Trini. Ya, Trini. La absoluta era que todo giraba en torno al rey y la parlamentaria era que en los parlamentos de los digamos, ¿cómo eran los ¿El parlamento? políticos? ¿Sí? Claro, los políticos miraban, digamos, estaban vigilando constantemente al monarca para que no se equivoque. Súper, súper bien. Esa es una diferencia. Súper bien, Trini. Excelente, te felicito. Esa es una diferencia. Súper bien. Pero ¿cuál será la semejanza? ¿En qué se parecen? ¿Qué tenía la monarquía absoluta y qué tenía la monarquía parlamentaria? ¿Qué tenían las dos? Que ambos tenían rey. Perfecto, Trini. Trini, te voy a liberar de la prueba, parece, porque eres la única, así. Un 7 al Súper tiro para la Trini. Sí, Trini, de verdad. El resto, no sé. Parece que están durmiendo, parece que en las clases anteriores no estuvieron. Si conmigo tienen sueño, no quiero pensar. ¿Cómo estuvieron a las 8:30, 9 de la mañana? ¡Qué atroz, chiquillos! Súper bien, Trini. Anótalo rápido porque se te puede olvidar. Y al resto que se coló de la respuesta a la Trini, anótelo. Súper bien, Trini. Entonces, luego dice, describe las fuentes D y F. Esta es esa de acá y la F sería la de acá. Son las dos pinturas. Entonces dice, ¿qué aspectos de las políticas implementadas por las monarquías absolutas y parlamentarias se pueden inferir, o sea, apreciar, eso quiere decir, a partir de estas fuentes? Esta no les voy a ayudar porque es casi una respuesta personal. Ustedes van a tener que ver ¿Ya? las imágenes y van a tener que leer la descripción. Dígame. La pregunta la podemos escribir detrás de la guía. Eso dije, sí. 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 Eso era, tía. ¿Ya? Gracias. Ya. La pregunta 3 no se hace, ¿ya? La pregunta 2 queda pendiente porque esa es personal, ¿ya? Ahora, cuando pasamos a la guía, en la guía aparece la número 1, ¿ya? O la letra A, dice que vamos a marcar o vamos a escribir con una B si es verdadero y una F si es falso. Necesito acá alumnos que me ayuden, pero que no sea solo la Trini, ¿ya? Que no sea solo la Trini la que participa. La primera dice, ¿el absolutismo y monarquía absoluta es lo mismo? ¿Quién quiere Verdadero. Verdadero. ¿Era verdadero, no? ¿Qué dice el resto? Falso. ¿Verdadero o Falso. falso? ¿Qué dicen? ¿El Falso. absolutismo Falso. Yo diría que es falso. la monarquía absoluta? Es verdadero. ¿Es verdadero? ¿Qué dice el resto? Falso. Falso, dicen por ahí. Verdadero. Ya. Falso. ¿Quién dijo falso? Vamos a Verdadero. pedirle la palabra 2. Yo, tía. Ya. ¿Quién dijo falso? ¿Quién dijo falso? El Alex. Yo. Ya, Alex, ¿por qué dices tú que es falso? ¿Ah? ¿Por qué Espérate. dices que es falso? Es que no entiendo bien. ¿Qué no entiendes?
No sé, tío. En otra, ¿estás ido? Sí, Buena. tío. Ya, pero tranquilo, Alex, tú eres súper buen alumno, me extraña, pero no te preocupes, voy a hacer un repaso al final de la diapositiva, ¿ya? Ya, tía, disculpe. No se preocupe. ¿Quién más dijo que era falso? Yo. ¿Quién dijo La yo? Trini. Ya, Sí. Trini, ¿por qué es falso? Porque, como dije, el absolutismo es cuando el rey gira en torno del rey y absoluta. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Te diste cuenta de algo? Cuéntame. Sí. Pero cuéntame, no importa, déjame más, déjame más. ¿De qué se dio cuenta? Que dice dos veces absoluta. ¿Te confundiste con la parlamentaria? Sí, Ya. Entonces, Trini, ¿qué crees tú? ¿Absolutismo es lo mismo que decir monarquía absoluta? sí. Ya. ¿Qué dice Que el resto? pensé que decía parlamentaria. Ah, no, no. Entonces, cuando yo digo absolutismo, yo lo voy a vincular inmediatamente con absoluta. Es lo mismo, por lo tanto es verdadera. ¿Ya? Si yo hubiese puesto monarquía parlamentaria y monarquía absoluta es lo mismo, ahí sí, Postrini, eso hubiese sido falso. Tía, que había leído yo absoluta, o sea, daria. No, pero tranquila. Ya. En la número 2, que no sea la Trini la única que me responde, ¿eh? Si se equivoca no importa. Dice, España y Francia fueron los máximos exponentes del absolutismo con los reyes Felipe II y Luis XIV. ¿Eso será verdadero o será falso? ¿Qué dicen ustedes? Ábranme. Verdadero. Verdadero. Pero, Veamos, chiquillos. Perfecto, muy bien, verdadero. Verdadero. Muy bien, Bien. Gustavo. Muy bien, Gustavo. Está atento, Gustavo. Ya, la otra, número 3. Una de las características de la monarquía absoluta es que el poder del rey era vitalicio, o sea, hasta la muerte. ¿Verdadero o falso? verdadero. 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 Vamos a revisar. Muy bien, chiquillos. Número 4. La monarquía parlamentaria es la forma de gobierno en la que el monarca ejerce su soberanía o su poder, ¿cierto? Bajo el control de una asamblea legislativa o parlamentaria. Verdadero. Verdadero. ¿Qué dice el resto? Verdadero. La Catalina dijo verdadero. Ya, muy bien. Denme un minuto. Ya, contesta. Verdadero. Ya, vamos a ver. Excelente, chiquillo. Número 5. El poder del rey es de carácter divino, ya que el mismo Dios le dio ese derecho. Verdadero. Verdadero. Falso, Verdadero. ¿Falso? ¿Qué dijo falso? ¿O yo escuché mal? yo, porque ¿Ya? a veces pueden elegir, dar un ejemplo que el pueblo puede elegir. ¿Qué puede Pero ser? dije yo que en algún momento el pueblo podía elegir, ¿o no? ¿Habré dicho eso yo o no? No, perdón. No, no, pero no me pida perdón si aquí estamos todos aprendiendo, tranquilo. Vamos a ver, era verdadero, acuérdate que el rey no era elegido por el pueblo, de hecho el rey ni siquiera tomaba en cuenta al pueblo, ya como dicen ustedes no lo pescaba, ya, él decía que todo su poder se lo daba Dios, y como Dios le dio el poder, al único que le rendía cuenta de sus actos era a Dios, a nadie más, eso decía el rey. Ya, vamos con la número 6. El monarca concentra todos los poderes, o sea, el rey, ejecutivo, legislativo y judicial. Incluso podría haber puesto yo ahí la religiosa. ¿Será verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero? Veamos, chiquillos. Verdadero. Oye, más verdaderas, ¿qué onda? Ya, y la última, la 7. La monarquía absoluta está acompañada de un parlamento. ¿Verdadero o Falso. falso? Falso. Falso. ¿Qué dice el resto?
Falso. ¿Cuál es la monarquía que está acompañada de un parlamento? Falso. ¿Cuál es la monarquía que está acompañada de un parlamento? Parlamentaria. La La parlamentaria. Ahí el juego de las palabras. Súper bien. A ver, veamos. Muy bien, chiquillos. Ustedes se ganaron una carita contenta en esta primera parte. Todos se ganaron una carita contenta. Media fea la carita contenta, pero contenta al fin y al cabo. Pasamos a la otra. Ya, esta, chiquillos, tal vez va a ser media complicada. Entonces yo aquí les voy a ayudar. ¿Ya? En la número 2, ustedes van a tener que hacer un mapa conceptual, ya para explicar lo que es la monarquía absoluta. Voy a abrir mi pantalla. En los mapas conceptuales, no sé si ustedes les han enseñado, pero no solamente está ese que uno pone los cuadritos hacia arriba, después hacia abajo, no. Hay otro tipo de mapas conceptuales que se llaman mapas de araña. Y les voy a dibujar algo así. Por ejemplo, voy a hacer un mapa de araña. Y acá, por ejemplo. Ahí, ya. Por ejemplo, este es un mapa de araña. Entonces yo pongo ahí en el centro y acá lo que es el centro. Entonces aquí, en cada una de estas manitos o patitas, ustedes van a... Tía, no se lo escucha. Claro, se te escucha despacio donde tienes la hoja al frente. Ahí sí, Ahí sí. ya, ahí sí, ya, ahí. A ver, espera, voy a hacer algo, tía Cami, dame un minuto. Dame un minuto que anoche aprendí a poner una pantalla en blanco y vamos a ver si hoy día me funciona esto. Dame un segundo. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir acá una pizarra. ¿Se ve blanco, tía Cami, o no? Sí. Sí, ya. Entonces, por ejemplo, un mapa de araña es algo así. Yo voy a escribir aquí en el centro, por ejemplo, tía K. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a encerrar. Ahí, no sé si... Ya, ahí, después ¿sí? nos podía mandar el power. Por supuesto. Entonces, por Gracias, ejemplo, tía. aquí, ya, lo voy a encerrar. Voy a ver que me funcione esto. Ahí. Ustedes después obviamente lo van a hacer más bonito. Y ahí. ¿Ya? Entonces, este es el tema central, la tía acá. Entonces, ustedes van a decir cosas de su profesora. Cosas buenas o cosas malas. ¿Ya? Y este es un mapa conceptual de araña. ¿Lo habéis visto, tía Cami? ¿Lo conocían? ¿Lo habían visto antes? Yo sí, los niños no sé. Sí, tía. Ya, les vamos a enseñar. Entonces, por ejemplo, vamos a practicar. Aquí les voy a dar un minuto de confianza sin pasarse para la punta, eso sí. Ustedes van a decir cosas de su profesora. Por ejemplo, tía Caro. ¿Cómo es la tía Caro? ¿A quién le preguntamos? Alex, dime una característica mía. Inteligente. Ay, qué lindo, gracias. Espérate. Inteligente, ya. Le vamos a preguntar a la Trini que la veo en pantalla. Trini, otra cosa de la tía Caro. Buena onda. Buena onda. Uy, no sé si todos dirán lo mismo, pero bueno, ya. Vamos a preguntarle. ¿A quién le preguntamos, tía Cami? Al Gregory. Ya, Gregory. Dígame. Característica de tu profe. Es que también me iba a decirle buena onda, pero Pero pueden ser cosas ¿usted malas le también, no cae se bien? preocupen. Estricta, pesada. No, Ya, para estricta. nada. ¿Amigable? Ya, amigable. Ya. Rápidamente. Diego Diego. Quiroz, el Diego que lo veo en pantalla. ¿Estricta? Estricta. Ya. Fernando. Fernando. No sé. Exigente será. Jodía. Pesada. Si pueden decir cosas malas, chiquillos. Ya a veces jode un poco, pero Ya. Jodía.
Pesada. Podida. Ya, pesada, muy bien. Yo no me enojo. Pesada, ya, hasta ahí nomás. Ya, entonces, esas son las características de su profesora, ¿cierto? Y en el centro, aquí en el centro, ustedes tienen, ¿cierto? El tema central. En este caso, vean todos sus guías. Vayan a su guía. ¿Ya? En su guía, quiero que identifiquen cuál es la frase que está más marcada. Monarquía absoluta. Monarquía absoluta, muy bien. Por lo tanto, aquí, a donde dice tía Caro, ustedes deberían poner monarquía absoluta. ¿Ya? Ahí se me marcó 2 veces. Pero ahí, debería ir acá en el centro. ¿Ya? ¿Ya? Y acá, dígame. Digamos, aquí es cierto que vienen unos cuadrados, digamos, todo. ¿Se Ah. podría cortar y pegarlo en el cuaderno? No, no. Lo que yo espero es que ustedes lo puedan dibujar. ¿Se ve el power, cierto? ¿Se ve el power ahora? Sí. Sí, profesora. Sí. Entonces, ¿qué es la idea? Que ustedes acá puedan identificar cuál es, ¿cierto?, la frase con mayor importancia, en este caso es monarquía absoluta, que es la que yo estoy encerrando. Por lo tanto, si yo voy a hacer, por ejemplo, un mapa de araña, que les va a resultar mucho más fácil, ¿ya? Lo primero que ustedes van a colocar en el centro, ¿cierto?, es monarquía absoluta. Y en torno a esta monarquía, ustedes van a tirar, ¿cierto?, las patitas de las arañas. Y van a ir colocando las características, pero ojo, no es llegar y colocar, sino que aquí ustedes van a tener que ver en la monarquía absoluta cuáles son los poderes que tiene la monarquía. Yo les voy a ayudar en la primera parte. Tiene un poder legislativo. Ahí tenemos la primera patita, una patita. Otra patita es que tiene un poder judicial. Llevamos 2 patitas. ¿Ya? Otra es que tiene un poder ejecutivo, llevamos 3 patitas. Y la otra es que tiene un Religioso. poder religioso. O sea, ¿cuántas patitas debería tener su mapa conceptual? 4. 4, súper bien. Entonces, por ejemplo, aquí, la voy a hacer de nuevo. Escribo aquí en el centro, hago una patita ahí, otra patita acá, otra patita acá y otra acá. Entonces, en una coloco legislativo, judicial, ejecutivo y religioso. Ya están listas estas. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que ir viendo esto de acá. Ah, aquí, chiquillos, eso. Anoten por ahí porque aquí salió cortada. Dice, Como buena relación religioso. con la Ya. iglesia. Miren, esta le faltó la palabra iglesia. Para que la puedan escribir. Ya salió cortada. Iglesia. Y hay otra, espera un poquito, y hay otra que está Sí, ya. repetida. Esta elimínenla porque está repetida con la de acá, a donde yo estoy haciendo esto. Era lo mismo. ¿Ya? Entonces, vuelvo para atrás. Les estoy enseñando a hacer algo, así que pongan atención. En el centro pongo la palabra clave que es monarquía absoluta. Eso lo tenemos listo. Ya, si hay alguien que lo quiere hacer como bosquejo, mientras tanto, hágalo y después lo hace más bonito. Luego tengo que ver cuántas patitas va a tener mi mapa de araña. En este caso va a tener 4. Legislativo, judicial, ejecutivo, religioso. ¿Están listas? Mi pregunta es, ¿en qué abajo de a dónde o al ladito de qué tengo que poner el poder vitalicio? ¿A dónde tengo que colocarlo? ¿Será en el legislativo, en el judicial, ejecutivo, religioso? ¿Dónde lo ¿En coloco? el judicial? No. ¿Será en el judicial o no? ¿Qué dice el resto? No, ejecutivo. El ejecutivo, muy bien. Mira, a este le vamos a poner 1, a este le vamos a poner el 2, a este le vamos a poner el 3 y a este le vamos a poner el 4, ya para ayudarlo. Entonces, el poder vitalicio, ¿en qué poder tenía que ir? Nuevamente pregunto. Ejecutivo. Ejecutivo en el 3. En el 3, muy bien. Ahora, cuando dice, da cuentas a Dios, ¿en qué poder lo debo colocar? Religioso. Perfecto, muy bien, despertó el Alex, muy bien Alex. Derecho divino, ¿a dónde lo debo colocar? En el religioso. Ya, en el religioso.
También podría haber sido en el Ejecutivo, pero ya, el poder lo recibe de Dios. Judicial. Ejecutivo. No. ¿A dónde lo debo colocar? El poder lo recibe de Ejecutivo. Dios. El religioso, ¿no? En el El 4. religioso también. Ya, O sí, ya en el- después dice, buena relación con la iglesia. Religioso. religioso. ¿Ya? Y el último, el pueblo no tiene derecho a nada. El judicial. Dios. O legislativo. ¿Cuál será? El pueblo no tiene derecho Ejecutivo. a nada. Ejecutivo. ¿Ya? ¿Alguno ejecutivo qué número será? La 3. 3. ¿El 3? ¿Seguro? ¿Seguro? 2. Religioso. Judicial. Judicial. Está entre, ya, a ver, el judicial, ¿qué número tenía? El 2. Dicen entre el 2 y el 3. Veamos. Hoy que me quedó feo el 3. Mira, el Ejecutivo. Gustavo. A ver, Gustavo, déjame ampliar la pantalla para ver lo que hiciste. A ver, déjame mirar. Déjeme mirar a Gustavo. A ver, Gustavo, dame un minuto para ver cómo puedo agrandar la pantalla y verte bien a ti. Oh, no lo puedo, ya. Pero ayer Gustavo hizo algo, a ver. Hizo su mapa de araña. Ah, ya, pero lo hizo de la tía Caro. Estricta, muy bien, súper bien, Gustavo. Entonces, lo que podemos hacer, Gustavo, es que yo después cuando mande esto, tú tienes igual ahí, eso mismo tú lo replicas con la actividad que queremos hacer ahora. ¿Ya? Entonces, yo les voy a mostrar, tía Camila, yo voy a mostrar así, fugaz mi mapa de araña, fugaz. Yo no lo voy a mandar con el Power, lo voy a borrar. Lo voy a mostrar, pero no lo voy a mandar. Fugazmente, 1, 2, 3. Así quedó. Así quedó mi mapa de araña. Listo, nada más. Nada más. ¿Lo muestro de nuevo, no? ¿Qué dicen? Yo lo anoté. Sí. A ver, veamos. Veamos, fugaz. Ahí. Igual por lo menos ya quedó claro Listo. lo que hay que hacer. Así quedó. ¿Ya? Pero queda claro. Ya, muéstralo de nuevo, por Quedó favor. claro. Porque le van a sacar un pantallazo. Sí. Ya, ahí. ¿Quedó clarito? Sí, Algunos profesora. cucarachos tienen que haber Sí. alcanzado a Sí, sacar profesora. pantallazo. Esto, chiquillos, es muy fácil. Entonces, para cerrar, Alex, pon atención. Hoy día nosotros trabajamos con dos tipos de monarquía. Estas monarquías, chiquillos, nacieron no en la época medieval, sino ya en la época moderna, cuando teníamos como base de todo el antropocentrismo, que era todo giraba en torno al hombre. En esa época estamos, ¿ok? Entonces, tenemos por un lado la monarquía absoluta, o también llamado absolutismo, donde decía de que el poder del rey, ¿cierto? Concentraba todo, o sea, él mandaba absolutamente todo. Todos los poderes los tenía él, incluso el religioso. Ojo, ¿ya? Por otro lado, Parlamento. tenemos la monarquía parlamentaria, que también tenía un rey, pero que este rey, ¿cierto?, tenía o gobernaba bajo la supervisión de un parlamento. Ya el parlamento lo vigilaba, estaba ahí atento a lo que iba a hacer el monarca. Ya como ejemplo de monarquía absoluta, vamos a tener, por ejemplo, España, y vamos a tener a Francia. En Francia, yo me detengo mucho porque teníamos a Luis XIV, al que le decían el rey sol, ¿cierto? Y decía que el Estado era él, porque él mandaba todo. Y como ejemplo de monarquía parlamentaria, vamos a tener a Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra, porque Inglaterra, ¿cierto?, tiene la Cámara de los Lores, ¿ya? Sí. Ahora, por otro lado, bueno, en la monarquía absoluta se decía de que el rey tenía el poder que provenía desde Dios, por lo tanto, como era de derecho divino, él le rendía cuentas solo a Dios. Era hereditario porque cuando él moría, ¿cierto?, el poder, Gustavo, atención, ¿ya? El poder, ¿cierto?, pasaba a su hijo. Y era vitalicio porque él era rey hasta el último día de su vida, hasta el último suspiro. Ahora, como consecuencia de todo esto, chiquillos, de toda esta monarquía absoluta, ¿cierto? Yo puedo decir de que los monarcas
pierden el interés, ¿cierto?, por el bienestar de sus súbditos porque se dedican a pasarlo bien, como fue lo que hizo Luis XIV. Y al perder el interés por sus súbditos, por el pueblo, ¿cierto?, esto hace de que el pueblo se haga cada vez más infeliz. ¿Por qué los hace infeliz? Porque pasan hambre, ¿ya? Pasan hambre, tienen necesidades, el pueblo se vuelve pobre, porque el rey se gasta todo lo que tiene, ¿cierto?, para satisfacer sus necesidades, ¿cierto?, de lujo, ¿ya? Y esto ocasiona finalmente que el pueblo, ¿cierto?, se reúna y se hagan revueltas contra la corona, en este caso, como ejemplo, la francesa, ¿ya? El rey lo pasa súper bien, se gasta el arca del reino, ¿cierto?, se compra ropas de lujo, hace fiestas, mientras el pueblo se muere de hambre, ¿ya? Eso. Ya te- Y de aquí en adelante, vamos a después, más adelante, vamos a ver algo que se llama Revolución Francesa, que tiene que ver un poquito con esto, ¿ya? Espero que al Alex, con este resumen de menos de un minuto, te haya quedado como más claro, Alex. ¿Te quedó Sí, claro? tía. Sí. ¿Súper? Ya. ¿Y a Cami? ¿Estamos ok? ¿Sí? Ok. Ya. Chicos, entonces, quedó una tarea pendiente del libro, la número 2. La 1, Trini la dijo en voz alta, entonces ustedes ya deberían haber tomado apunte. Y la número 2 la tienen que hacer ustedes, detrás de la hoja. El mapa conceptual lo van a hacer también pegadito en la guía o pegado en el cuaderno, bien bonito, con colores, que no se note que lo hicieron a la rápida. Ya, pónganle amor, pónganle dedicación a la tarea, ¿ok? Y Martín Espinosa, la clase todavía no termina, todavía no te puedes estirar, ¿ya? Así que ahora sí, la clase terminó, pueden descansar y nos vemos el día lunes. Chao, Que tía. estén muy bien. Adiós. Chao, chao. Chao, que estén Chao, bien. tía, gracias. Cuídese que esté bien. Igual, Chao, profe, gracias. cuídese. Profe, igual por